vamos a ver Efesios capítulo 1. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Mi mujer, mi esposa, ella habla mejor español que yo. Ella habla muy bien español. Y cuando voy a predicar en español, voy a leer un poco también porque escribí lo que quería decir. Entonces, los invito a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y nuestro texto de sermón es del versículo 3 hasta el versículo 14. Efesios capítulo 1. Y voy a empezar con el versículo 1, voy a leer hasta el versículo 14. Esto es también nuestro texto de sermón. Hermanos y hermanas, escuchen ahora la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, y todo para alabanza de su gloria. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Amén. Oremos ahora para pedir su ayuda. Nuestro Dios y nuestro Señor, tú eres grande y tú eres digno de toda la alabanza, porque nos hiciste para tu gloria. Ayúdanos, Señor, cuando vamos a mirar a tu palabra. Ayúdanos, muéstranos Cristo, tu Hijo, que seamos satisfechos en el Señor. Ayúdanos que podamos atesorar el Evangelio, tu Evangelio, Señor, y que podamos por tu gracia vivir de manera digno de este Evangelio, Señor. Ayúdanos. Nosotros te pedimos esta oración en nombre de Jesús.
Amén. Nuestro texto de sermón es versículos 3 y 14. Y en este pasaje, el apóstol Pablo se exprime con una explosión de doxología, de alabanza. Esas palabras no solamente deben ser leídas, sino también deben ser cantadas. Estas palabras con adoración, con gozo, porque este pasaje de Escritura Santa no es simple prosa, sino alabanza. Es una doxología que bendice el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, estos versículos son una gran frase, una frase en griego, una oración. Pablo apenas puede contenerse y es conmovido con emociones. Él bendice al Señor. Esta doxología es totalmente y profundamente trinitaria. Es trinitaria del principio al fin. ¿Por qué? Porque no hay sino un solo Dios, vivo y verdadero, y es el Dios trino de la Biblia. La Biblia nos enseña que en la unidad de la divinidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este pasaje, en términos de estructura, este pasaje tiene tres partes, tres secciones. Parte 1 es de versículos 3 a 6. Parte 2 en versículos 7 a 12 y parte 3 en versículos 13 y 14. Tres partes, tres secciones. Y cada parte, cada sección en este pasaje recalca y enfoca el papel o la actividad de cada persona de la Santa Trinidad en nuestra salvación. Cada parte enfoca sobre la obra de cada persona de la Santa Trinidad. Nuestra salvación, hermanos, es la obra del Dios Trino. Amén. Nuestra redención fue planeada por el Padre antes de la creación del mundo. Nuestra redención fue cumplida o conseguida por el Hijo en la plenitud del tiempo, por su vida, su muerte en la cruz, su entierro y su resurrección. Y nuestra redención fue aplicada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce la fe en nuestro corazón y nos une a Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo, obrando fe en nosotros y uniéndonos hacia Cristo por nuestro llamamiento eficaz. Entonces, esta es la obra de Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salvación planeada, salvación conseguida y salvación aplicada. Cada una de estas etapas es absolutamente necesaria y indispensable para que seamos salvos. Y date cuenta también que Pablo termina cada sección con esencialmente las mismas palabras para alabanza de su gloria. Miren, por ejemplo, versículo 6, para alabanza de su gloriosa gracia, fin de versículo 12, para alabanza de su gloria, y fin de versículo 14, para la alabanza de su gloria. Esto es el gran propósito de nuestra salvación, la gloria de Dios.
El tema de nuestro sermón es que somos llamados esta tarde a alabar nuestro Dios. Somos llamados a alabar al Padre que escoge, al Hijo que redime y al Espíritu Santo que es el sello y la garantía de nuestra herencia eterna. Elección, redención y herencia, estos son nuestros 3 puntos. Entonces, primero elección, versículos 3 a 6. Voy a leer aquí de la Nueva Versión Internacional. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Alabado o bendecido sea Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora Pablo está alabando, está bendiciendo a Dios en luz de la realidad que Él nos bendijo en Cristo. Y el hecho que Dios nos escogió, predestinó antes de la creación del mundo en Cristo. ¿Para qué propósito? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y esta elección de la cual Pablo habla aquí, esta elección es por su pura y libre gracia y amor. Hay una interpretación muy popular de la doctrina de elección en muchas iglesias que dice: Dios de toda eternidad observa las respuestas de los hombres y conoce las decisiones que los hombres van a hacer cuando oyen la predicación del Evangelio. Dios ya sabe quiénes van a aceptar la invitación y quiénes van a declinar o rechazar. Entonces, basado en esta previsión, según estas decisiones humanas previstas, Dios escoge la gente para la salvación. Entonces, según esta interpretación, nuestra salvación es condicional. ¿Por qué? Nuestra elección depende de que nosotros cumplamos con ciertas condiciones. Hermanos, la Escritura rechaza esta interpretación. No es elección soberana, porque según esta interpretación, Dios simplemente responde a la decisión libre del hombre. No es la elección de que habla Pablo aquí. La Escritura enseña que la elección de Dios es totalmente incondicional. Es decir, que la elección de Dios depende enteramente de la soberana voluntad de Dios. Déjame dar algunas razones textuales porque yo creo que este pasaje con toda la Biblia enseña que Dios nos eligió, nos escogió por su libre gracia, sin la previsión de las decisiones humanas. Primero, presta atención en versículo 4. Él nos escogió antes de la creación del mundo. Antes que existamos, antes que hicimos algo bueno o malo, no podemos recibir ningún crédito para nuestra salvación. Segundo, si nuestra salvación dependía de nuestras decisiones, de nuestra respuesta, entonces nadie sería salvo.
porque Efesios 2 dice que estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. La gente muerta no puede hacer nada. La gente muerta no puede creer. Necesitan algo de muy importante, la vida, para que podamos responder. Efesios 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces teníamos que ser despiertos de la muerte por la obra de Dios el Espíritu, para que podamos responder al Evangelio con fe. Efesios 2 claramente enseña que la regeneración precede la fe. La regeneración precede la fe. Pero en Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvos. Y en tercer lugar, aún nuestra fe es don de Dios. No la producimos, no pudimos producir la fe, estábamos muertos. Dios produjo la fe, obró la fe en nosotros para que podamos recibir al Cristo y descansar en Él, que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio. La gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Efesios 2 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y Romanos 9 dice en versículos 15 y 16, es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Es Romanos 9, versículos 15 y 16. La confesión de fe de Westminster enseña esta doctrina bíblica en capítulo 3. Quote, por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. A aquellos de la humanidad que Dios ha predestinado para vida antes de la creación del mundo, conforme a su eterno y inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo para la gloria eterna por su libre gracia y puro amor, sin previsión de la fe u buenas obras o la perseverancia en ninguna de ellas, o de cualquiera otra cosa en la criatura como condiciones u causas que le muevan
a predestinarlos, y lo ha hecho todo para alabanza de su gloriosa gracia. Ahora, Pablo continúa en versículo 5 y versículo 6 diciendo, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Escuchen, según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. De nuevo, aquí Pablo habla de la voluntad soberana y libre de Dios. Y observen también que nuestra elección no es un concepto abstracto. Nuestra elección es en Cristo. En Cristo. Juan Calvino dijo que la manera de saber si Dios nos eligió es por creer en Jesucristo solo para nuestra salvación. Si ustedes creen en Jesús, el Jesús de la Biblia, para su salvación, ustedes pueden ser seguros que Dios los ha escogido antes de la creación del mundo. Ustedes pueden tener la certitud que Dios los eligió para la vida eterna, para la alabanza de su gloriosa gracia. El propósito de Dios fue para siempre la elección en Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Amén. Cristo es el amado. Es lo que dice la Biblia, el amado. Cristo es el amado y somos elegidos en Él, en Cristo. En amor nos predestinó Dios para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo. ¿Qué es la adopción? La adopción es un acto de la libre gracia de Dios por el cual somos recibido el número y tenemos derecho y a todos los privilegios de los hijos de Dios. Podemos llamar a Dios Abba, Padre. Somos adoptados en Cristo. Hermanos, aquí es algo de muy importante. Es el tema de toda la Biblia en realidad. Todos los beneficios de la salvación, todas las benedicciones espirituales son en Cristo. Justificación por la fe, adopción, santificación y todos los otros beneficios espirituales simplemente manifiestan nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Somos unidos al Cristo. Pertenecemos a Cristo. Él es nuestra esperanza y nuestra salvación. Y esta esperanza no nos defrauda jamás. Entonces, el Evangelio es nuestra unión con Cristo. Y de esta unión tenemos todos los beneficios, tenemos todas las bendiciones espirituales. La frase en Cristo o la frase en Él aparece muchas veces en este pasaje. Y esta frase habla de nuestra unión con Cristo. No puedes separar los beneficios de la salvación del benefactor de nuestra salvación. Estos beneficios nos han dados solamente en virtud de nuestra unión con Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. Entonces, la unión con Cristo es la clave de nuestra salvación del principio al fin. Dios nos eligió en Cristo, somos salvos en Cristo y el Espíritu Santo nos
santifica y nos guarda en Cristo, del principio al fin, de su plan a su realización y a su aplicación. La unión que los elegidos tienen con Cristo es la obra de la gracia de Dios, por la que ellos espiritualmente y místicamente, pero realmente y de una manera inseparable, son unidos a Cristo como su cabeza y esposo, lo cual es hecho por su llamamiento eficaz. ¿Qué intento de decir? Intento de decir que en el Evangelio no recibimos un paquete de beneficios, recibimos una persona. Cristo es el Evangelio. Cristo es las buenas noticias que la Escritura nos proclama. Recibimos al Cristo entero y somos completos en Él. Ahora, ¿cómo este gran plan de salvación fue realizado? ¿Cómo? Respuesta: por la redención comprado por Cristo. Este es nuestro segundo punto breve. Redención. Versículos 7 a 12. Miren conmigo. En Él tenemos, ¿en quién? En Cristo. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo, versículo 11, también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. Entonces, aunque Dios nos eligió antes de la creación del mundo, Cristo tenía que redimirnos en tiempo por su sangre. Elección en eternidad pasada garantiza y asegura infaliblemente nuestra salvación, pero para conseguir y realizar nuestra salvación, Cristo tenía que tomar sobre sí la naturaleza humana en la encarnación y vivir una vida perfecta de obediencia al Padre y morir en la cruz por nuestros pecados para satisfacer la justicia divina en la plenitud del tiempo. Somos salvos por Cristo. Amén. Versículo 7 dice que en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Wow, las buenas noticias, ¿verdad? Martín Lutero, antes que fue salvado, tenía mucha lucha, ¿sí?, en su corazón, y no podía ver las buenas noticias. Pero cuando Dios lo salvó y cuando Él vio las buenas noticias que en Cristo tenemos el perdón de todos nuestros pecados, una vez decía algo así. Decía que si yo sabía que en Cristo tengo el perdón de todos mis pecados, yo descansaré sobre mi cabeza. ¿Cómo se dice dance? Yo me olvidé.
¿Cómo? Yo bailaré sobre mi cabeza. Si sabía que en Cristo tengo el perdón de todos mis pecados. Esto es las buenas noticias que deben producir en nosotros un gozo, una explosión de doxología, como Pablo hace aquí. ¿Qué significa la redención? ¿Qué significa la palabra redención? Simplemente es decir, comprar de la esclavitud. Comprar de la esclavitud. Redención significa liberación de la esclavitud de pecado con un precio. Aquí hay una imagen que estábamos en el mercado de esclavos, un mercado de esclavos de pecado. Y Cristo vino en este mercado y Cristo nos compró con un precio. Cristo nos compró, nos liberó con un precio, pero no con plata o oro, sino por su propia sangre. Cristo nos compró, nos liberó de la servidumbre o de la esclavitud de pecado con su propia sangre. Aleluya. El único redentor, lo que nos redime, el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre y así era y permanece para siempre Dios y hombre en dos naturalezas distintas en una sola persona. Ahora, versículo 11 dice que en Cristo fuimos hechos heredores. Tenemos una herencia, ¿verdad? Somos predestinados para recibir esta herencia. Pero hay una pregunta. ¿Qué es la garantía que vamos a obtener esta herencia en el futuro? ¿Qué es la garantía que no vamos a perder esta herencia? ¿Podemos perderla? La respuesta de Pablo es no. ¿Por qué? Porque somos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Aleluya, amén. El Espíritu Santo es la garantía que pertenecemos a Dios y somos seguros en Él eternamente. Tenemos una herencia que jamás va a perecer. Esto es nuestro tercer punto, muy corto, herencia. Miren versículos 13 y 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquiridos por Dios para alabanza de su gloria. La obra del Espíritu Santo es necesaria para que seamos salvos. El Espíritu Santo causa la fe en nosotros y nos une a Cristo. Esta obra se llama el llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios por la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, ilustrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, el Espíritu Santo nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio, y nos pone en capacidad de hacerlo. Entonces, en él, versículo 13, también ustedes,
Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y los creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Qué significa ahora que fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido? Un sello aporta la seguridad. Es una confirmación de autenticidad y de propiedad u posesión. El Espíritu Santo es el sello que nosotros pertenecemos a Dios para siempre. Antes de llegar aquí en América con mi familia, tuve que ir a la embajada americana en Nueva Delhi, en la India, para pedir una visa. Y recibí una visa sellada en mi pasaporte. Esta visa fue un sello del gobierno de los Estados Unidos. Me fue una promesa dada que cuando llegaré aquí me dejará entrar en el país. Pero el sello de un gobierno puede ser cancelado o anulado, pero el sello de Dios puesto sobre su gente es irrevocable. No puede jamás ser anulado. Dios no nos dejará jamás porque somos unidos a Cristo, a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu. No pueden caer ni totalmente ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Dios va a perseverarnos, preservarnos. Dios va a guardarnos para que podamos perseverar en la fe hasta el fin. Y la fe misma que tenemos como creyentes es don de Dios. Dios nos ha dado una fe que va a continuar hasta el fin. Dios nos va a dejarnos jamás, porque Él nos aceptó en su amado. El Espíritu Santo es la promesa irrevocable de Dios para la iglesia, el anillo de compromiso de la iglesia. El Espíritu Santo hace la obra de aplicación. Él aplica Cristo y todos sus beneficios a nosotros. Él nos regenera y nos da fe y arrepentimiento y nos une a Cristo. Y la presencia del Espíritu Santo es la garantía de la herencia que tenemos en Cristo. La actividad, hermanos y hermanas, de cada persona de la Santa Trinidad es necesaria para nuestra salvación. Y cada persona de la Trinidad es unida en propósito y voluntad con las otras personas para que seamos redimidos. Y todo esto es para la alabanza de su gloriosa gracia. Esto es, hermanos y hermanas, el Evangelio del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que podamos, por su gracia, atesorar este Evangelio todos los días de nuestra vida y que podamos vivir en la luz de este Evangelio, que Dios nos salvó por su gracia y Dios continúa a obrar en nosotros todo para la alabanza de su gloriosa gracia. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres misericordioso, tú eres compasivo,
nuestro Dios, nuestro Redentor, nos salvaste, nos llamaste hacia tu Hijo y nos daste la fe para que podamos creer en Jesús y ser justificados, no por las obras de nosotros, sino por la fe sola. Y esta fe misma es tu don que recibimos de tu gracia. Señor, bendiga a esta iglesia y a todos los creyentes. Y Señor, que tu evangelio sea predicado en este lugar y también en muchas casas y muchos lugares donde viven la gente que habla español. Que tu glorioso evangelio sea publicado, Señor, con gozo y gran celebración. Y Señor, que tú continúa a fortificar tu gente para que podamos, Señor, vivir en la luz de este glorioso evangelio. Te pedimos esta oración en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.